Buenas tardes para todos. Nos encontramos hoy, es domingo 7 de agosto. ¡Wow! El tiempo se ha pasado bien rápido. Ya creo que la mayoría ha vuelto de sus vacaciones y los que están todavía en vacaciones sigan disfrutando porque después viene la realidad de lo que se experimenta en el día de trabajo, en el día de las escuelas y todo lo que la vida nos tiene por delante. Bueno, hoy es la primera transmisión, así que tenemos donde estamos sentados aquí compartiendo con ustedes. Durante este verano, pues les hemos puesto unas enseñanzas. Espero que las hayan escuchado porque han sido de gran edificación, por lo menos para los que la han oído. Nos han comentado que muy buenas, que gracias por compartirlo, porque acuerden que estamos sumando todos los días para el crecimiento de nosotros como hijos del Señor, creciendo en carácter, creciendo en madurez, creciendo en la expresión de la vida del Espíritu, la vida de Dios que habita en nosotros para que todo esto transforme nuestra manera de vivir y podamos dar a conocer al Señor en medio de la sociedad que nosotros vivimos. Hoy pues ven que tengo una invitada muy especial. Los que me conocen a mí y la conocen a ella saben que nos parecemos bastante. ¿Por qué será la razón? Pues es mi hermana. Muy rico tenerla aquí. Cada vez que viene la disfruto. Le doy besos, le digo que la quiero mucho porque la vida es bastante corta y tenemos que aprovecharla para dejarle saber a aquellos que amamos lo mucho que los valoramos. Creo que con la edad uno se va dando cuenta de lo frágil que la vida es, de lo importante que es dejarle saber a los que uno ama, de que los quiere, de que los valora y compartir cada momento de la mejor manera posible. Bueno, tú te llamas... Mi nombre es Gina Paola, hermana aquí de mi querido hermano Sergio. Mm, Y es verdad, estoy muy alegre de poder compartir con mi hermano cada vez que el Señor me da la oportunidad y poder estar aquí con cada uno de ustedes hoy. sí. Mi hermana Paola, junto con su esposo, ellos hacen una función pastoral en la congregación donde viven en Stavanger. Ellos son pastores, la función que el Señor les ha puesto, el don de Cristo que les ha puesto el Señor para edificar la congregación. Como les hemos enseñado en otras ocasiones, el Señor pone personas con dones ministeriales para la edificación del cuerpo de Cristo. En esa función está ella y está su esposo Gabriel en esta mangue y pues es muy rico ver la congregación cómo crece, cómo se desarrolla, cómo ellos están ocupados de que las personas vayan madurando, porque creo que si algo hemos hablado muchas veces que la madurez de una congregación no se mide por la cantidad de personas o por las luces o por los cánticos o por los diezmos o por cuanta cosa le queramos poner, sino por el carácter de aquellos que están creciendo a la madurez del Hijo de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. La expresión que tienen en su vida, en su diario vivir, de todas esas situaciones que son difíciles, que pasamos como humanos en esta tierra, pero que ahí se muestra el carácter de la naturaleza del Espíritu siendo manifestada en obras, en palabra y en todo lo que hacen. Se refleja la gloria de Dios. Por eso te invité hoy, porque quiero que nos comentes un poquito de tus experiencias, pues yo que he estado cerca a ti, las he vivido también en carne propia, lo podemos decir así, y he visto las cosas por las cuales tú has pasado, porque ustedes seguramente han pensado que no, los pastores, los que están en el trabajo ministerial, en las congregaciones, no, ellos tienen una vida flor de rosas, o sea, no pasa nada, siempre están bien, todo es flores, luces y alegría, pero el cristiano, como el no cristiano, está en esta tierra y por lo tanto hay unas experiencias que todos vivimos, sea cristiano o no, que tenemos que saber manejar. La ventaja que tenemos de pronto de aquellos que no conocen es que nosotros tenemos esperanza. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo que nos enseña a vivir la vida de una vida con una forma superior, con un entendimiento maduro, no con un entendimiento humano, sino viendo las cosas desde arriba conforme a lo que el Espíritu Santo nos va revelando. Y pues tú has tenido diversos obstáculos y dificultades en tu camino. Así Cuéntame, es. ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Porque no ha sido solo uno, han sido muchos, pero quisiera pues comentar un poquito de pronto la experiencia de poder, deseo de querer ser mamá, Ujú. y de, como tú dices, uno cree que como hijo de Dios o como creyente las cosas ya vienen así automáticas y como que todo va a funcionar en color de rosas, pero no es así.
Porque es que a veces ese es el evangelio que nos predican, Mm, de que con tal de que tú vengas a Cristo, todo todo va se a te va a salir arreglar. bien. Y así no es la realidad. No, yo creo que el Señor nos permite pasar por cosas y es importante poder pasar por circunstancias para madurar y para que nuestra fe Mm. sea verdadera y podamos nosotros ver y experimentar a Dios en nuestro diario vivir y no en una teoría. Las escrituras nos enseñan de que la fe se prueba como por el fuego, así como se prueba el oro o las piedras preciosas para ver qué es lo que permanece después de haber pasado el momento de fuego o de prueba. Así es. Y Mm. yo creo que en eso del deseo de querer ser mamá, nosotros estuvimos 7 años después. Uno siempre dice, ¿no? Me caso, tengo hijos, sigo la vida, me vuelvo abuelita al futuro. Como que uno va diciendo cómo se van dando los pasos, como cree uno que así debe ser. Mm. Pero Dios tiene otros planes y otras formas de funcionar. Y algo que Él nos enseñó en esos tiempos es de confiar, la confianza, de confiar y de esperar, paciencia y de sobre todo saber de que Él tiene la autoridad y el poder y conoce todas las cosas como son, ¿no? Entonces no depende de lo que yo pienso, porque yo quiero muchas cosas, yo las quiero ya, yo las quiero a mi manera, yo las quiero como las he soñado, yo las quiero como me dicen que debe ser. Y Mm. entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces las personas, o podemos decir, si una persona es religiosa, en el momento que no sucede eso, dice, ah, no, Dios no existe, ah, no, Dios no me concedió las peticiones de mi corazón, ah, Él no me escucha y por lo tanto, entonces ya no voy a ir a reunirme en la congregación o ya, Dios, ¿dónde está? Ya, como tú no me escuchas, entonces yo ya no creo en ti. Esa es la cosa que pasa, es verdad. ¿No? Y Mm. entonces eso no es a lo que el Señor nos ha llamado, ¿no? El Señor quiere hijos que confíen y crean en Él, Mm. a pesar y especialmente en los momentos de dificultad o especialmente en los momentos de desiertos donde no vemos, donde no sabemos qué es lo que va a suceder, donde no entendemos el por qué y donde Dios solamente espera es que confiemos. Y eso no es algo simplemente ahora nuevo. O sea, si ustedes han leído las escrituras, se han dado cuenta de la vida de David, que no fue una cosa cualquiera. La vida de Moisés tampoco fue una cosa sin pruebas. La vida de Josué, que ustedes conocen también, no fue una vida de donde todo fue una gran bendición hasta llegar a ser el segundo después del faraón. No, iba en decadencia, ¿sí? Pero había un carácter, un corazón y una mentalidad que estaba siendo formada, ¿sí? Y eso creo que es lo importante aquí entender. Nosotros tenemos que pasar por momentos difíciles, ¿sí? Porque eso forma en nosotros un corazón, una mentalidad y un carácter que tiene que ser madurado. Yo les digo a veces a mis hijos y a los que comparto, si tú vas a la escuela y nunca te toman un examen, pues ¿cómo vas a saber tú si verdaderamente lo que aprendiste lo sabes aplicar? ¿Sí? Y nosotros vamos a la iglesia, a la congregación todos los domingos, los jueves, los miércoles, los martes, hacemos oraciones, hacemos cuanta cosa, pero llega el momento de la prueba y no sabemos actuar. ¿Cómo es posible eso? Tiene que llegar la prueba, ¿para qué? Para que tú sepas saber y aplicar lo que del Espíritu estás recibiendo, porque si no se vuelve teoría y te vuelves un cristiano religioso que no tiene ninguna formación y crecimiento y desarrollo espiritual. Acuérdate, el Señor no nos está enseñando a ser religiosos ni a tener mucha teología, sino a que seamos hijos que saben manifestar en toda nuestra manera de vivir el carácter de un hijo de Dios. Sí, y cómo debemos nosotros enfrentar las situaciones, porque cuando uno la está viviendo, en el caso nuestro, 7 años esperando tener hijos, eh, se experimenta en nuestro corazón el deseo, ese sueño, ese anhelo, ese dolor también por no recibir lo que uno tanto en su corazón desea, La la angustia. angustia de que será que no voy. Yo llegué a decirle, Señor, es que no fui llamada a ser mamá de pronto. Y no solo eso, sino los demás alrededor que te van diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Por qué no tiene hijos? O mire los que me dio, los que yo tengo, y tú por qué, ¿será que hiciste algún pecado? Y como que le van poniendo nombre a las cosas, Sí, ¿no? sí, Te van sí, sí. diciendo, hiciste algún pecado y Dios no te ha escuchado. Entonces, en todas las cosas es una lucha en lo que uno siente y qué es lo que dice Dios.
Y me imagino que ustedes probaron diversas formas para quedar embarazados y tener una familia así con niños. Sí, y aún en eso, ¿no? Porque nosotros probamos con tratamientos y aún en eso personas nos decían eso no es de Dios, el probar, tienen que simplemente es esperar. Pero yo creo que Dios nos permite y como nos conoce y me conoce a mí, yo le decía, Señor, yo siento que yo debo hacer lo que está en mi corazón hacer y si tú abres esa puerta, la abres y si no se abre por ahí, pues no se abre, pero para mí era importante saber de que mis hijos van a caer del cielo sino que yo sentía que yo tenía que tocar todas las puertas que me permitiera tocar. El cuento de la cigüeña no te lo creíste. No, no me creí ese cuento. Y también pues mirando, ¿no? Pues, que sea lo que Dios quiere, pero pues podemos decir que tuvimos muchos intentos y ninguno funcionó. Y la cosa es esa, como tú dices, a veces la gente, principalmente que tiene una mentalidad un poco religiosa en cuanto a la forma de funcionar del Señor, piensan que la medicina o las ayudas medicinales o la ciencia van en contra de Dios. Para nada, la medicina y la sabiduría humana que Dios le puso al hombre para desarrollo de la humanidad precisamente está ahí también para ayudarnos en las cosas en las cuales podemos tener necesidad. Sí, Mm, exactamente. Pero todo esto fue una situación porque la vida no deja de seguir, ¿no? mm, Uno está esperando ser mamá, pero no es como que se para el tiempo y espere, sino que en medio de eso tú tienes que ir a trabajar, en medio de eso tú sigues teniendo una función pastoral, en medio de eso tú sigues enseñando a otras personas, mm, en medio de eso toca vivir, ¿no? Toca mm. vivir y es en ese caminar donde te encuentras con muchas cosas que te trabajan a ti, te chocan y Dios permite para escudriñar el corazón. ¿Puedo yo hacerte una pregunta? ¿Crees tú que si tú no hubieras pasado por esto, hubieras madurado y crecido de la misma manera? No, yo estoy segura de que esto que yo he experimentado me ha hecho madurar en muchos aspectos y me ha ayudado a ver la perspectiva de Dios mucho más grande y a trabajar en mi carácter, en mi carácter. Porque es muy fácil decir lo que nosotros normalmente decimos en nuestras reuniones, de que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven a bien, conforme a su propósito, los que fuimos llamados, ¿cierto? Que todas las cosas nos van a servir para Dios, para bien. Eso es muy fácil decirlo. Pero cuando tú estás en medio de la prueba, en medio de la dificultad, de la angustia, de la esperanza, de ver que no pasa lo que tú quisieras ver y entras a frustración, pues ahí es donde tocas confiar en el quien se puede confiar, que dice precisamente eso. A los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Sí. Mm, Y yo creo que en ese tiempo fue donde experimenté muchas veces lo que Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. ajá. ¿No? Bástate de mi gracia, como que no, simplemente como confía en mí, como que suelta las cosas y Mm. permíteme a mí, no, no desesperarse, sino como que Él tiene el control, ¿no? De todas las cosas. De que Él es suficiente para De ti. que Él es suficiente y en medio de eso enseñarme a ver las cosas que no ve, porque cuando uno se encierra en algo que uno quiere, se pone una visión túnel. Ese es el propósito de mi vida, ser mamá, en mi caso. En Mm. otros puede ser el trabajo, el otro puede ser el matrimonio, el otro puede ser, ¿cierto? Muchas formas como que uno fácilmente se encierra en un punto de lo que no. Y la clave en todo esto es caminar y acercarse al Señor, o sea, buscarlo, el estar en comunión con Él, porque el Señor te habla y me habló muchas veces en esto, me habló de varias maneras enseñándome a que Él tiene el control y una de esas era la que yo quería compartir con ustedes hoy, que fue uno de los versículos que todavía lo tengo grabado en mi corazón y es Eclesiastés 3:1 que dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ujú. Y eso me lo entregó el Señor, ¿no? O sea, lo que tú quieres tiene su hora y tiene su tiempo. Mm. Y si saltamos al versículo 11 dice, a ver, dice, el 11 dice
que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese punto me parece fantástico, sin que el hombre alcance a entender. Porque uno dice, es que no entiendo, Señor, pero si yo predico los domingos, si yo voy a la iglesia, si yo soy el pastor, si yo no hago sino enseñar a la congregación, llevo en la congregación desde mi niñez, no lo entiendo, Señor. ¿Sí? Y entonces empieza uno a hacerse ideas. Se empieza a hacer todas las ideas y es increíble, pero cuando tú estás pasando por alguna situación, vas a ver personas a tu alrededor que de pronto han recibido lo que tú estás esperando. Porque en ese tiempo, en esos 7 años esperando nosotros quedar embarazada y tener hijos, fue el tiempo donde más embarazadas yo veía. Todo el mundo alrededor mío estaban embarazados. En mi empleo, nunca en la historia han habido tantas mujeres embarazadas. Ujú. Llegó a tal punto de que 10 mujeres en mi trabajo, yo trabajo ahí con casi todas, pues son mujeres, y 10 mujeres embarazadas todas. Mm. Entonces te choca porque eso lo enfrenta uno con el deseo que uno tiene tan profundo en el corazón, a tal grado que uno tiene que tomar decisión y te llegan los pensamientos, ¿para qué voy yo a trabajar si me voy a encontrar con estas mujeres? ¿Para qué voy a ir yo, cierto? ¿Para qué voy a ir a Para la que te pregunten y reunión? te Para digan, ¿y que me usted qué? pregunten, ¿y usted cuándo va a tener hijos? Mm. ¿No? ¿O usted por qué no ha tenido? Entonces te enfrentas con una realidad. También fue los años donde más mujeres en la congregación embarazadas y no solo eso, sino que muchas no sabían el noruego y como sabían que yo hablaba en noruego y que soy enfermera, entonces me pedían que por favor las acompañara en el parto, ¡Ay, Dios mío! ¿no? En el parto. Y entonces es ahí donde te enfrentas tú con qué voy a hacer. Y lo interesante es esto, de que tú, siendo hija de Dios, haciendo la función que haces dentro del cuerpo de Cristo, estás ejercitándote en la edificación del cuerpo, bendiciendo personas, enseñándoles la verdad del Señor, guiándolos a Cristo, y al mismo tiempo estás pasando por una crisis personal. Mm. Porque a veces pensamos que no, que no se pasan por crisis, pero tú puedes, en el mismo contraste de la vida, tener que estar al frente, llevando a unas personas a conocer al Señor, enseñándoles la realidad y la verdad de Cristo, pero uno mismo estar pasando por momentos difíciles. Y yo puedo decir que muchas veces los momentos más difíciles que tuve que enfrentar fue esos días donde yo tenía que pararme al frente de la congregación a dirigir una reunión o una oración o la alabanza o lo que tuviera que estar haciendo ministrando a los hermanos. Por la mañana tenía que tomarme la prueba de embarazo a ver si había funcionado el proceso o si estaba embarazada y todas las veces, porque se fueron muchas veces, salió negativo. Negativo. Entonces es como que tú guardas una esperanza y en ese momento se te cae todo al piso, tú sientes que como que no funcionó y, Y y, una hora después y tienes una que... hora después tengo que estar allá hablándoles de lo maravilloso que es Dios, de que Él responde nuestras oraciones, de que Dios es fiel y verdadero y tú en este momento estás llorando porque estás decepcionada de una respuesta negativa, Mm. ¿no? Y Pero esa es la realidad de muchísima gente, incluso tú que estás escuchando. Tú puedes estar pasando por un momento difícil, económico, familiar, matrimonial, con los hijos, la angustia de perder un trabajo, de haber perdido un ser querido, pero y tener que estar al frente, poniendo la cara, no una faceta, porque es poniendo tu cara en la fe y en la confianza de lo que tú dices es verdad, ¿sí? Y confiando que el Señor tiene el poder y su gracia es suficiente para cubrirte a ti en ese momento, aunque en tu misma experiencia física, mental y emocional estás pasando por una crisis personal. y eso que tú dices es muy importante porque no es poner una cara de que ahora estoy aquí mal, pero tengo que poner una cara feliz y ocultar mi dolor. No. No es eso, pero todas las veces puedo decir que fueron las mejores enseñanzas, las mejores oraciones o las mejores dedicas fue en esos momentos, porque el Señor me levantaba de una forma que él ministraba a las personas, él me ministraba a mí, ese dolor desaparecía, él traía paz en mi corazón.
es como que Dios te envuelve a pesar de que tú estás pasando por situaciones. Él te dice, yo estoy contigo, y las personas que me conocían y que sabían que yo estaba en ese proceso y que conocían las respuestas de lo negativo que había salido y todo, se acercaban y muchos me decían, ¿cómo puedes estar allá al frente enseñando o hablando, pasando por lo que tú estás pasando? Y yo decía, yo sabía, yo le decía, es solamente Dios, solamente el Señor te puede decir, sigue caminando, no te detengas, no temas, no te quedes tirado en el piso, sino levántate y resplandece, o sea, levántate y avanza, avanza, como que Él te coge y te levanta y te dice, yo voy contigo, no te detengas aquí porque recibiste un no, o porque estés triste, o porque no funcionaron las cosas, avanza, yo voy contigo, y su presencia verdaderamente la sientes, la experimentas, como Él trata y toca los corazones a pesar de lo que uno esté pasando. Levántate y camina. Levántate y Sí, camina. sí, sí. Eh, Como tú dices, esto forma definitivamente la vida de los que estaban alrededor tuyo. Cuéntanos un poquito, bueno, con esto se va dando a entender que pasó algo. Cuéntanos. Sí, después de los intentos que hicimos, que fueron 7 años esperando, decidimos que no íbamos a seguir más intentos porque ya llegó un momento donde tuve que tomar una decisión. Gracias a Dios el Señor me ha dado un esposo maravilloso que Él me ha apoyado siempre, pero llegó un momento donde yo tuve que tomar una decisión y decir, bueno, Señor, esta es la última vez. Si no funciona, no más, ya nos quedamos, y tú, ya toqué yo como las puertas que yo podía tocar. Ha estado siempre en tus manos y tú lo haces a tu manera. Mm. Entonces dije, bueno, el último test, si sale negativo, ya no voy a llorar más. Ya se acabaron las lágrimas por esto. Y obviamente uno dice, ah, bueno, entonces el último va a salir positivo, y como que uno, ¿cierto? Sí, sí. Ya funcionó por fin, pero no fue así. ¿Salió negativo? Lo último salió negativo, Ya, pero en ese momento yo dije, ya, terminaste. terminé con esto, sigo caminando con el Señor como lo he hecho siempre. Él tiene el control, Él me ha mostrado que está conmigo, Él me ha hablado de muchas maneras, me ha dicho que todo tiene su tiempo, me ha dicho que herencia de Él son los hijos. Él me ha dicho que crea, que confíe. Él hasta me dijo un día, bueno, pero estás tan enfocada en tus hijos que no estás mirando alrededor todas las otras bendiciones que te he dado, o sea, para disfrutar. Mm. ¿Qué pasaría si quitamos todo lo demás y te quedas con tus hijos? ¿Estarías suficiente? ¿Serías feliz? ¿Experimentarías ya la gloria, ¿no? La Y plenitud, la sí. plenitud. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, voy a tener lo que tanto he esperado y no estoy mirando todo lo demás. El Señor me ha dado una familia, me ha dado un hermano, me ha dado mis sobrinos, me ha dado que tanto los he disfrutado, me ha dado tantas cosas, mi esposo, La abuela que vivió con ustedes tanto tiempo, ¿la mi disfrutaste? abuelita, mi Mm. mamá, o sea, me ha dado que hasta a mi esposo, ¿verdad? Y que uno como que se encierra y no ve todo lo demás, todos los detalles que el Señor nos da, que yo me senté ese día y le dije, no, Señor, no necesito que me quites nada, y lo que no tengo ya no lo voy a como a endiosar, porque uno puede llegar a ponerlo como a tal grado que uno Mm. lo pone sobre todas las cosas, que Mm. uno olvida todo lo que el Señor más ha dado. Mm. Entonces soltamos, seguimos caminando, y en medio de todo eso yo acompañé a mis hermanas en sus partos. Mm. Fueron 5 partos. No he estado nunca en tantos partos como en esos tiempos. Y me preguntaban, pero tú queriendo tener esto es un sentimiento, viendo que la otra señora está recibiendo tu sueño y tú estás ahí ayudándoles en medio de todo esto. Pero eso es algo que el Señor, yo también hablaba con el Señor y decía, bueno, vivo una fe. Mi fe no puede ser teoría de que creo a Dios cuando las cosas me suceden todo el tiempo bien, Mm. sino especialmente caminar con el Señor en lo que Él me ha llamado a hacer día a día. A pesar de lo que yo esté pasado, no puedo ser tan egoísta de decir, no, como yo no tengo lo mío, entonces me encierro y no voy a hacer nada, sino que el Señor me ha llamado a mí a dar, me ha llamado a mí a estar ahí,
Y en Gálatas 6:9, les voy a leer un poquito lo que dice ahí en Gálatas, que también fue otra de las palabras que el Señor me entregó. Si nosotros miramos la vida de Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, Mm, el enfoque de él no estaba en sí mismo, sino estaba en darle a los otros, porque él decía, él mismo decía, mejor es dar que recibir, y él vino fue a dar su vida por nosotros, ¿sí? mm, Entonces, ese principio de que tú puedas poner otra persona a pesar de ti, eso es un principio de madurez, de entendimiento de algo superior. Si ustedes notan, la humanidad en general está enfocada en sí mismo. mm. Yo, yo tengo, yo quiero, con tal que yo, en que me miren a mí, yo soy el más grande, tengo más, ¿cierto? Dios no piensa así. Dice que el mayor sirve al menor, que el más grande levanta al que está más abajo, porque la grandeza y las medidas del espíritu, de una mente y de una vida superior, no se pueden comparar con la mente humana. No, y tampoco puede uno quedarse encerrado en, como tú dices, en uno mismo. Y entonces cuando ya funcionen, ahí sí yo voy a ir a servir, porque está uno, yo lo siento como que eso es falso, Sí. ¿no? Eso es falso. Y el Señor entonces dice en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, Mm. ¿no? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo podía yo ir a donde mis hermanas y decirle, no, como yo no tengo hijos y yo estoy pasando por esa dificultad que me duele y me cuesta, entonces a usted no la voy a ayudar, Sí, no. ¿no? Mm. No la voy a ayudar. Entonces, en medio de esos años yo estuve ahí y el Señor me permitió ver esos partos y ayudarles y estar agradecida porque fue una satisfacción poder ayudarlas en medio de esas situaciones Mm. que fueron hermosas también. Y esperamos, seguimos nuestra vida con el Señor. Otra decisión que pensamos fue que tal vez Dios quería que adoptáramos, que también fue un proceso en nuestra vida, porque cómo vas, ese era como lo que yo pensaba, cómo vas a amar a alguien de esa manera cuando tú sabes que no lo tuviste tú, Ujú. ¿no? Sí. Y ahí vamos a lo mismo. Entonces, con mi esposo pensamos, bueno, ¿cómo va a ser eso? Porque eso es lo que el mundo piensa. Si no es mi hijo, no lo amo, Mm. ¿cierto? Pero si es de mí, entonces sí. Y fue un proceso y el Señor nos habló y nos dijo, si ustedes son adoptados míos, Ay, ay, ay. Ujú. eso nos dijo, Mm. ustedes son adoptados míos y yo los amo y les he dado todo lo que yo tengo. Mm. No podrán ustedes darle todo lo que ustedes tienen, amor, esa unidad, esa familia que yo los he hecho adoptar a unos personas que yo tengo para ustedes. O sea, hacer la misma obra que hizo el Señor con nosotros. Darnos todo de sí y hacernos partícipe de las riquezas, de la bendición, de su gracia, de su amor, de su reino, del Espíritu. Hacer las mismas cosas, como ser adoptados, adoptar unos niños. Adoptar unos niños. Entonces empezamos en el proceso, nos dijeron que iba a ser demorado, 5 años, todo, pero el Señor tiene otro plan y es ahí donde Él no me recuerda lo que decía en Eclesiastés, de que Él hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Y hoy yo le doy ¿Cuánto gracias a tiempo se demoró el Dios. proceso? 1 año. Un año, en vez de 5. Wow. 1 año y en ese año también quedé embarazada, que fue también así como de repente que no lo podía como, era como entender qué es lo que estaba pasando. Pero después es que uno se da cuenta que verdaderamente es como dice la palabra, de que Él tiene el control y que Él hace todas las cosas en su tiempo y que Él tiene un plan y un propósito que uno mira así, más Dios mira toda la mesa. Mm. Él tiene todo el plan y en su plan estaba que pudiéramos adoptar a nuestras hijas, a Anita y a Pau, Son gemelas las dos niñas. son gemelitas y ellas son un regalo tan grande que ese temor de no amarlas no es real porque tú sabes que son tuyas
y no, no hay esa diferencia entre los tuyos y ellos, ¿no? El Señor. Entonces, hoy yo le doy gracias porque si hubiera sido a mi forma, los quiero ya, 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 hoy no las tendríamos, ¿no? No las tendríamos. Y hoy estamos enriquecidos gracias a la venida de ellas. Y Él lo hizo hermoso en su tiempo, Él lo hizo hermoso en su manera, Él tiene un plan con sus vidas y gracias por permitirnos tenerlas y poderles brindar todo lo que ellas hoy pueden disfrutar y nosotros disfrutar de ellas. O sea, pasaste de no tener niños a tener ahora 4 niños. 4 niños 2 adoptados y 2 que tuviste. y 2 que tuve. Ajá. Ha sido, todos los días le doy gracias a Dios por eso. Todos los días puedo verlas, a ellas crecer, a ellos correr, cuando están en sus camitas, ir y darle gracias a Dios por la bendición que ellos son, por el regalo que ellos son y por enseñarme a confiar, a caminar. Y no solo eso, porque en medio de esa situación, el Señor me dijo, escribe todo lo que tú estás viviendo. Entonces yo me puse, que fue muy bueno, lo agradezco al Señor, me puse a escribir todo lo que yo pensaba, todo lo que estaba pasando, los procesos, los pensamientos, lo que Él me decía. Y salió un pequeño librito de 15, 20 páginas, Mm. que después de esto me he encontrado con muchas mujeres en la misma situación en las que yo estaba, con Ah. deseo de tener hijos y no poder, con deseos de ser mamás y no y tener esa misma ansiedad. Entonces, Dios ha usado lo que yo viví para poder ser de ayuda a ellos. ¿Has pensado publicar ese libro? Deberías hacerlo. Podría ser de bendición para muchísima gente. Sí, pues los libritos he sacado varias copias y a las personas con las que me he encontrado, que aún, personas que saben que lo he escrito, me han escrito que por favor les mande el libro porque ellos conocen a personas, entonces les he enviado ese librito que todos los que han leído lo han dicho que les ha ayudado muchísimo porque precisamente eso es para los que están esperando ese milagro de ser mamá y no han podido y ver cómo Dios obra en su tiempo. Mm. Pues sí, creo que estamos llegando al fin de la reunión hoy, pero por eso quería que compartiéramos esto, porque puede ser que tu realidad sea diferente. Esto no es la regla general, no puedes pensar de que porque así fue con Paola o así fue con tal persona, así va a pasar contigo. Pero una cosa que siempre puedes hacer es confiar en el Señor. El Señor tiene el control de todas las cosas. Haz lo que en tus manos está posible hacer. Háblalo con personas sabias, entendidas en las cosas, en la vida del espíritu, líderes, pastores, ancianos, cónyuge, que te puedan edificar para guiarte como Dios quiere que seas guiado, ¿sí? Porque no es un consejo humano, tiene que ser un consejo del espíritu para que edifique tu vida. Tú puedes escuchar muchos consejos, pero no todos edifican, solamente lo que viene de parte de Dios y recibirás las palabras y el consejo, el ánimo, la fuerza que solamente Dios puede dar. Pueda que se dé tu situación, como pueda que no, pero sea lo uno o sea lo otro, puedes estar confiado de que el Señor tiene el control. Creo que Pablo lo dijo mejor. Sé vivir en escasez y sé vivir en riqueza, y todo lo hago para el Señor, sea lo uno o sea lo otro. Y eso es verdad. Y en medio de esto, si uno no ha recibido, si uno está esperando algo, si uno no ve dónde, el Señor nos manda de todas maneras que sigamos gozosos, no perder la paz, la confianza, no alejarnos, sino caminar confiadamente, que muchas veces el sentimiento te puede querer, el pensamiento te chocan mucho, pero siempre decir lo que el Señor ha dicho, paz, el Señor tiene el control, el Señor tiene control y caminar con Él es donde se experimenta verdaderamente esa presencia de Dios. No se trata de saberse los versículos y tallarlos, sino se trata de vivirlos. Exactamente, se trata de vivirlos. Eso que me dijiste es muy claro ahí porque nosotros podemos llegar a pensar eso, que es conocer los versículos y es hacer las actividades. No, se trata es de poderlos vivir, de experimentar en la realidad, en el diario caminar. Sí. Y caminar con Él.
confiando, sabiendo que Dios lo hace todo, todo hermoso. Dios lo hace todo hermoso y tiene el control. También lo que digo yo, escribir lo que estabas viviendo, los pensamientos y lo que Dios te habla es una clave, porque después de que ya pasé, ya que tuve los niños, me he sentado a leer lo que escribí y me he dado cuenta de cuando yo escribía eso, las lágrimas que derramaba escribiendo todo esto, mis pensamientos y todo, y cuando yo lo leo ahora, digo, wow, eh, he avanzado, he crecido, he podido ver otras cosas que antes no veía, eh, he podido, como que el Señor me ha ayudado a saber de que ya no estoy allá, ya estoy acá. Y no porque haya recibido unos hijos, sino porque Él trató con mi corazón, con mi carácter, con mi fe, para poder caminar y saber de que él me ha dado un poco más de madurez para no depender de lo que no tengo, sino agradecer por lo que me ha dado. Y no solamente no depender de lo que no tienes, sino no depender de tus emociones, Mm, de tus pensamientos y a veces del corazón de uno, que es engañoso. ujú, ¿Sí? Porque si hay algo que el Señor nos ha enseñado es que el espíritu y nuestra mente debe ser renovada y eso solamente viene por el conocerlo a Él, ¿sí? De que el espíritu nos renueve nuestro entendimiento y cuando habla de entendimiento es de una mentalidad, de que nosotros no vivamos por las emociones. Ustedes conocen seguramente personas que tienen altibajos todos los días. Un día están bien, un día están mal. El Señor dice, no, en mí tendrán paz. La paz que no es de este mundo, que sobrepasa todo entendimiento. Un entendimiento de angustia, de dificultad, pero poder llegar al punto donde decir, sea lo uno o sea lo otro, yo puedo permanecer. ¿Sí? Ahí empieza a haber una dependencia, un carácter formado, una naturaleza espiritual siendo formada en un creyente. Porque si algo creemos es que el Señor no quiere religiosos ni cristianos que se congregan, sino cristianos que viven la verdad de Cristo en su diario vivir. y todos pasamos por esas dificultades, todos pasamos por esos momentos. Y podría contarles de otros, pero sé que se nos avanza el tiempo, pero es de caminar en lo que el Señor nos ha ido enseñando, en confiar en Él. Eh, y la vida es así. Terminas una y empiezas otra. ¿Sí? Puede ser más difícil que la primera, pero recuérdate que es para edificación, para crecimiento, para formación. Eh, es la vida de todos los humanos. Todos estamos en esta tierra donde pasamos por dificultades, donde tenemos aflicción, pero confiad, porque yo he vencido, dice el Señor. ¿Ok? Confiad porque Él nos compró con su sangre. Confiad porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Sí? Y cuando hablamos de eso no estamos hablando ni de plata, ni de carro, ni de casas, sino de la experiencia de la vida de Dios que ha venido a tomar morada en nuestros corazones para transformarnos y a enseñarnos a vivir en plenitud. Así es. Y ver los milagros, a ser agradecidos. Dios nos permite ver y experimentar tantas cosas para darnos cuenta de que podemos agradecer y ver todo lo que el Señor nos ha dado y no encerrarnos en ese punto que todavía no vemos. Porque ahí es donde si uno se encierra ahí, pierde el enfoque de lo que verdaderamente Dios vino a hacer en nosotros. Bien, muchísimas gracias, Paulita. Un gusto tenerte por aquí, siempre lo es, a ti, a Gabriela, a las niñas y al niño. Los disfrutamos muchísimo. Eh, queremos agradecerles a ustedes también por estar con nosotros en esta tarde y deseamos de que escuchen otra vez esta enseñanza si la necesitan, compártenla con personas que las puedan necesitar. Acuérdense que cada vez que transmitimos lo hacemos con el propósito de que sean sus vidas bendecidas, afirmadas y que crezcan en fe, ¿ok? En el Señor, no en cualquier cosa, en el Señor, para que poco a poco puedan recibir lo que del Señor está preparado para ustedes, ¿ok? Entonces nos vemos para la próxima semana. Estén atentos a la enseñanza que vamos a compartir. Muchísimas gracias. Sigan disfrutando este domingo y acuérdense de decirle a los que están alrededor de ustedes que los aman y que es rico poder compartir con ellos. Bueno, hasta la Así es. próxima. Que tengan un feliz día.